Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en un nuevo episodio de EmprendeTube, el programa especialmente desarrollado para el emprendimiento, para quienes desean crecer en la Araucanía y desarrollar ideas de negocio. Hace un tiempo atrás conversamos acerca de algunos instrumentos para las personas que están con una idea, generando recién un negocio. Especialmente hablamos sobre los capital semilla, el capital semilla de Fosis, Cercotec y de Corfo. Han sido muchos quienes nos han pedido hablar de este tema, pero ahora abocado exclusivamente a quienes ya desarrollaron su empresa, quienes ya están trabajando y quieren crecer. Para ello, nuevamente estamos con nuestro amigo Marcos Vera, especialista en instrumentos de este tipo para el desarrollo de empresas y que nos va a contar, efectivamente Marco, me imagino que los instrumentos están disponibles. ¿Cuáles son para quienes ya están trabajando en sus empresas? Bueno, hay una batería, digamos, no es muy grande, pero hay bastantes instrumentos a los que uno podría ir cuando ya tiene un negocio funcionando y sobre todo ya con algunas ventas. Va a depender mucho del tamaño de la empresa, medido principalmente en facturación, y también de lo que conversábamos cuando hablamos también del financiamiento para el emprendimiento, del tipo de empresa, si esta empresa es más o menos innovadora. De entrada, del principal instrumento que podríamos hablar es el Crece de Cercotec, que es un subsidio de hasta 6 millones de pesos para empresas que ya tienen inicio de actividades, es decir, que ya están funcionando, que ya están vendiendo, que si tienen menos de un año, Cercotec no les pide ventas, pero, o sea, no les pide un monto mínimo de ventas, perdón, sino que les pide simplemente tener ventas. Ya puedan ser de 10.000 pesos o hasta, bueno, Cercotec financia hasta 600 millones anuales, es el tope para que tú puedas ser beneficiario de Cercotec. Y como decía, este instrumento financia hasta 6 millones de pesos. Lo interesante es que es un instrumento que financia inversiones en infraestructura, equipamiento, principalmente cosas que te puedan permitir producir y hacer crecer tu negocio. Es como inversión dura al negocio mismo y tiene un cofinanciamiento del 30%, es decir, Cercotec pone 6 millones y como mínimo el empresario, aquí ya se habla de empresario porque ya tiene el negocio constituido, tiene que colocar 1.800.000. Perfecto. Una pregunta quizás algo tonta, pero cuando tú ganaste ya un capital semilla de Cercotec, ¿puedes postular a este nuevo fondo? Por supuesto, por supuesto. De hecho, son instrumentos que están diseñados para que efectivamente, si tú postulas justamente a un capital semilla, lo adjudicas. Uno de los requisitos para poder después que te entreguen realmente los recursos es que tú hagas inicio de actividades, es decir, que esto que era una idea de negocio cuando lo postulaste, tú lo formalizas. Si ya lo formalizaste, Cercotec entiende que lo más probable es que vas a generar ventas y vas a empezar a crecer y es obvio que vas a necesitar una mayor cantidad de recursos, de inyectar recursos a tu negocio y por tanto se ve bastante bien que si tú pasaste por un capital semilla, tú postules a un Crece posteriormente, aunque si no pasaste por un capital semilla igualmente puedes postular al Crece, pero se da bastante que cuando uno postula a uno ya entiende un poco cómo es la dinámica y los procesos de postulación son bastante similares entre un instrumento y otro. Habíamos conversado anteriormente en el capítulo en el cual hablamos acerca de los capital semilla de Cercotec y de Corfo, que Cercotec estaba abocado principalmente a un tipo de emprendimiento tradicional, digamos. ¿Sigue lo mismo con el tema del Crece o ya es más abierto? O sea, sigue siendo emprendimiento tradicional, entendido como un emprendimiento que tiene un grado de innovación baja o media y que es en realidad es la realidad de la mayoría de los emprendimientos en Chile. O sea, no tiene nada de malo estar en este saco de todos estos emprendimientos porque son casi todos. O sea, de hecho, para donde tú mires probablemente tienes este tipo de emprendimientos y estos son los que finalmente dinamizan la economía. Los que van a Corfo como estos emprendimientos dinámicos son muy pocos, generan un gran impacto, pero la verdad que en número, en cantidad de unidades, son muy poquitos. Este instrumento es totalmente de nuevo democrático. Habíamos hablado la vez pasada de que Cercotec era como lo más democrático para acceder al financiamiento. Aquí es de nuevo, o sea, tú tienes inicio de actividades, estás vendiendo, inicio de actividad en primera categoría y ya eres sujeto de este instrumento siempre y cuando sigas siendo una empresa pequeña, ya en medida de facturación. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de una empresa pequeña? Una empresa que facture entre 0 y hasta aproximadamente 600 millones de pesos. Cuando tú pasas de 600 millones de pesos,
tú vas a hacer una empresa mediana y ahí Cercotec ya no te puede atender porque su misión dice que tiene que atender a micro y pequeñas empresas, o sea, empresas que facturan hasta 60 millones, las microempresas, y hasta 600 millones las pequeñas. De ahí para adelante quedas como en un limbo, digamos, donde no hay tantos instrumentos, pero se entiende también que tú estás bastante más grande, puedes ir al banco y tienes otras formas también de poder financiarte. Retomando el ejemplo que dábamos en el capítulo anterior de la vez pasada, en el cual conversamos sobre este tema, acá entra la cabaña, la idea de la cabaña, de construir más cabañas. Por supuesto, entran las cabañas, entran las salas de procesos para alimentos, entran las máquinas para una empresa de, no sé, de gráfica, para una imprenta. La verdad que las posibilidades son sumamente amplias. En lo personal, yo aquí he visto proyectos financiados de peluquería, negocios de comida rápida, pizzerías. La verdad que no hay ninguna exclusión en este... No hay ninguna, excepto que la empresa tenga deudas tributarias o tenga deudas laborales, es decir, tenga deudas con sus trabajadores o tenga deudas de impuestos. Eso es un impedimento. O sea, manteniendo todo en regla. Si tú tienes todo al día y conduces una postulación bien presentada, bien estructurada, y después al momento de tener que defenderla lo haces bien, puedes tener bastantes posibilidades de adjudicar. Igual hay bastante competencia y Cercotec lo que hace es construir un ranking con las mejores postulaciones. Entonces después dice, mira, yo tengo recursos para esta cantidad y de acuerdo al ranking, todos los que están en ese rango, en esos lugares, son los que finalmente son financiados. Es bien transparente el proceso. Bueno, estamos hablando en EmprendeTube acerca de instrumentos de apoyo, digamos, para empresas que ya están constituidas, que llevan un tiempo trabajando y que necesitan crecer. Estamos hablando del Capital Crecer, se llama, ¿no? Crece, de Cercotec. ¿Hay otro disponible, Corfo? Mira, el Cercotec, digamos, tendría este Crece que puede ser un Crece multisectorial que le llaman, que es para cualquier tipo de rubro. También hay creces temáticos, en algunas regiones abre un Crece gourmet, hay creces de energías renovables, para cerveceros, etcétera. Va a depender de la región, de la dirección regional de Cercotec y de la estrategia de desarrollo de la región, el apellido que le vayan a poner a este Crece y los sectoriales que quieran apoyar. Y también hay un Crece Abeja, que es exclusivamente para mujeres. Cercotec siempre hace una discriminación positiva hacia la mujer, apuntando a que la mujer pueda emprender y desarrollar mejores emprendimientos. Y por el lado de Corfo, si lo llevamos a las empresas ya constituidas, cuando hablábamos de la gerencia de emprendimiento, que esta era como era para partir, ahí claro, hay un sesgo hacia empresas innovadoras con alto potencial de crecimiento, donde muchos quedan fuera, o sea, la gran mayoría de hecho queda fuera. Pero Corfo también tiene una gerencia de innovación, ¿ya? Que es otra área de Corfo distinta a la gerencia de emprendimiento, que se preocupa de que empresas que pueden tener un modelo de negocio tradicional, o sea, por ejemplo, puede ser un restaurante que no tiene un gran modelo de innovación, pueda incorporar procesos de innovación. Y ahí tiene instrumentos bastante interesantes. Por ejemplo, hay uno que se llama voucher de innovación, porque hay muchos más, pero abocándonos a algunos puntuales. El voucher de innovación es un instrumento bastante sencillo de abordar que te permite generar innovación de procesos, por ejemplo, bastante acotada, cambiar algún proceso, y te subsidia hasta 7 millones de pesos al 90%. O sea, estamos hablando de que Corfo pone 7 millones y tú podrías eventualmente, si fueras al mínimo de cofinanciamiento, poner solamente 700.000 pesos. Por tanto, es bastante interesante. En 6 meses se termina de desarrollar el proyecto completo. La verdad que es un instrumento muy dinámico, muy interesante, que hoy día tiene mucha salida y que el año pasado al menos abrió 3 veces en el año. Este año probablemente lo vamos a ver varias veces más también. Aparte del voucher de innovación, ¿qué otros instrumentos hay disponibles? Bueno, hay instrumentos también en una línea un poquito más sofisticada, por ejemplo, para prototipaje. Hoy día hay una línea de prototipos regionales de innovación, hay prototipos también de innovación social, porque Corfo está hoy día desarrollando una línea que no necesariamente apunta a emprendimientos lucrativos, donde solamente quede todo para la empresa, sino que también generen valor social. Y hay una línea ya de innovación tecnológica abierta para prototipaje, que todas apuntan a que se desarrollen
quieren soluciones que sean innovadoras en algún ámbito, que tengan algún grado de complejidad técnica, pero insisto, que pueden ser postuladas por empresas que no necesariamente son estas grandes empresas súper innovadoras, sino que puede ser una empresa que no es muy innovadora, pero que a los dueños de la empresa se le ocurrió algo que sí ahora era innovador, el conocimiento que ellos tienen de la industria, detectaron una oportunidad en un problema que había que resolver, y ahora sí quieren hacer un proyecto de innovación, pero planteado desde una empresa tradicional. Marcos, estuvimos conversando hace un tiempo, ¿te acuerdas? Acerca de que había unos instrumentos que yo le llamaba de forma un poco más chistosa, rockeros, digamos, que habían algunos que estaban dirigidos exclusivamente a algunas áreas, por ejemplo, desarrollo de proyectos de innovación para enfrentar desastres. Sí, hay llamado en realidad este tema de las estrategias de desarrollo regional, que como para entenderlo, cada una de las 15 regiones del país tiene un marco de acción, digamos, tiene un plan estratégico. Cada región, y eso está siempre, para el que lo quiera revisar, está en la página de cada uno de los gobiernos regionales. Cuando tú ves esas estrategias, básicamente te dicen cuáles son los sectores priorizados por región, porque te dicen también cuál es la realidad de la región y cuáles son los problemas que tiene la región. Entonces, por ejemplo, te dicen que la región de la Araucanía, por ejemplo, tiene oportunidades en turismo, en agroindustria. Entonces, si tú ves que esos sectores son los priorizados, quienes están diseñando los instrumentos apuntan también a que hayan algunos instrumentos que específicamente se aboquen especialmente a esos temas y, por ejemplo, se lanzan convocatorias de Cercotec específicamente en turismo y convocatorias de Corfo específicamente en turismo, o eventualmente, como tú bien dices, puede haber otras regiones que pueden haber sido azotadas por desastres naturales, incluso varias veces en un periodo muy corto de tiempo, como hemos visto que ha ocurrido en el último año, durante el transcurso de este también. Y donde efectivamente Corfo dice, oye, ¿por qué no nos preocupamos de que los mismos emprendedores generen soluciones, por ejemplo, para la prevención de los desastres? O sea, por ejemplo, fue bien bullado hace unos meses todo este tema de los incendios forestales y salieron instrumentos justamente hoy día para la prevención simplemente para que los emprendedores sean quienes desarrollen elementos preventivos o elementos que puedan ayudar al control de los incendios de manera más eficaz y eficiente. Para todos esos instrumentos hay que estar atentos, no son llamados tradicionales. Hay que estar mirando ahí la página de Corfo, que es bien sencilla de utilizar. Ustedes se meten a corfo.cl y se van a programas, y en los programas aparece todo lo que sí, claro, tienes bastante que leer ahí, y probablemente al principio hay algunos tecnicismos que uno no maneja, pero yo insisto que aquí el que necesita financiamiento es uno como emprendedor, por tanto hay que meterse, hay que leer, hay que estudiar, hay que invertir tiempo, hay que pedir ayuda, hay que buscar asesoría en todas las instancias que se puede, hay que ir a eventos donde uno se puede encontrar con gente que se ha ganado otros instrumentos y preguntarle, oye, ¿cómo lo hiciste? Y de esa manera ya uno se empieza a hacer una idea de que esto no es tan difícil. La verdad que no hay una ciencia secreta que solamente tienen algunos, sino que, diciéndolo en buen chileno, hay algunos que son más busquillas y que en realidad le han encontrado la forma de apalancar más financiamiento, siempre porque han entendido cómo funciona un poco el sistema, que no es nada complejo. O sea, Corfo va a querer financiar algo que eventualmente vaya a tener un impacto, que sea innovador y que idealmente tenga que ver con la estrategia de desarrollo de la región donde se está postulando. Perfecto. Bueno, recapitulando nuevamente, en este capítulo hemos conversado acerca de dos instrumentos que son los más importantes. Es el CRECE de Cercotec, que conversamos un tiempo atrás, conversamos recién, hasta 6 millones. Hasta 6 millones el CRECE de Cercotec, sí. Y también está el voucher de innovación de Corfo, este es hasta 7 millones con un 10% de... Sí, yo diría alcance que quizás, no sé si son los más importantes, pero sí diría yo que son probablemente tanto en Corfo como en Cercotec los que tienen mayor impacto. En Cercotec por lejos, pensando en empresas constituidas. Y en Corfo la verdad que el voucher yo creo que fue una pequeña apuesta que se hizo hace un par de años. Más bien tímida, probando si iba a funcionar bien el instrumento, y la verdad que tuvo una cabida entre los emprendedores impresionante, porque de verdad que es muy dinámico. De hecho, personalmente yo tengo una empresa que fue beneficiaria del voucher, puedo dar cuenta que el instrumento funciona muy bien, y la verdad que a raíz de esa buena experiencia Corfo le empezó a poner más recursos y a hacer más llamados durante el año. Pero ojo, hay muchos otros instrumentos de Corfo para innovar
que pueden ser muy interesantes, pero como bien decía también José, como son sectoriales, de repente a alguna empresa le pueden caer como anillo al dedo y a otra pueden no hacerle ningún sentido. En todo caso, de cualquier forma estaremos metiéndonos más en este tema. Yo creo que hay mucho por conversar sobre estos tipos de instrumentos. Eventualmente, si ustedes tienen alguna duda, escríbanos. Ya saben que nos pueden contactar a través de la página www.emprendetuf.cl o a través del fanpage de Emprendetuf, donde estamos en este momento. Marcos, como siempre, muchas gracias por estar acá presente, por conversar con nosotros y compartir este conocimiento. Y los esperamos a ustedes en una próxima cápsula de Emprendetuf. Muchas gracias, que estén bien. Muchas gracias.